Atrás, caballo. Hoy tengo cosas muy importantes que decirles. La última vez lo dejamos en la función del sujeto en la agudeza, subrayando el peso de la palabra sujeto. Me atrevo a esperar que no se haya convertido para ustedes en algo para limpiarse los zapatos, con la excusa de que aquí lo utilizamos. Cuando empleamos la palabra sujeto, ello suscita, por lo general, reacciones muy vivas, personalísimas, a veces emotivas, en quienes se interesan ante todo por la objetividad. Por otra parte, habíamos llegado a esta especie de punto de reunión situado aquí que llamamos A, dicho de otra manera, el otro. En cuanto al lugar del código, es el lugar a donde llega el mensaje constituido por el chiste, tomando prestado el camino que, en nuestro esquema, va desde el mensaje hasta el otro, en el cual se inscribe la simple sucesión de la cadena significante como fundamento de lo que se produce en el nivel del discurso. Ahí emana del texto de la frase algo esencial, que hemos llamado el poco sentido. La homologación por el otro del poco sentido de la frase, siempre más o menos manifiesto en la agudeza, la indicamos la última vez sin detenernos en ella. Nos conformamos con decir que lo que aquí se transmite del otro, en el bucle que regresa al nivel del mensaje, homologa el mensaje y constituye la agudeza, en la medida en que el otro, tras recibir lo que se presenta como un poco sentido, lo transforma en aquello que llamamos de forma equívoca, ambigua, el paso de sentido. Lo que de esta forma hemos destacado no es la ausencia de sentido, ni el sinsentido, sino exactamente el paso, que se corresponde con la visión fugaz de lo que el sentido muestra de su proceder, en lo que siempre tiene de metafórico y de alusivo. Así, a partir del momento en que ha pasado por la dialéctica de la demanda introducida por la existencia de significante, la necesidad nunca es recobrada. Todo lo que es lenguaje procede mediante una serie de pasos semejantes a aquellos con los que Aquiles nunca atrapa a la tortuga. Se encamina a crear un sentido pleno que, sin embargo, nunca es alcanzado, siempre está en otra parte. He aquí el esquema al que llegamos en el último cuarto de hora de nuestro discurso de la última vez, discurso que estaba, al parecer, un poco fatigado. Según me han dicho algunos, mis frases quedaban inconclusas. Sin embargo, al leer mi texto, no me ha parecido que le faltara la cola, como trato de darme impulso paso a paso a través de algo difícilmente comunicable. Por fuerza, han de producirse esta clase de titubeos. Me disculpo si hoy se repiten. Hemos llegado al punto en que hemos de interrogarnos sobre la función de este otro, y por decirlo todo, sobre su esencia en ese franqueamiento que hemos indicado suficientemente bajo el título del paso de sentido. Este paso de sentido es en cierto modo una recuperación parcial de la plenitud ideal de la demanda, pura y simplemente realizada, de la que partimos como punto inicial de nuestra dialéctica. Este paso de sentido, ¿mediante qué transmutación, transubstanciación, sutil operación de comunión, por así decirlo, puede ser asumido por el otro? ¿Qué otro es este? Nuestra interrogación se dirige a este punto crucial que nos indica suficientemente la problemática de Freud cuando nos habla del chiste, con su característico poder de suspensión de la pregunta, y por cuya razón, indiscutiblemente, por mucho que lea, y no me privo de hacerlo, las diversas tentativas llevadas a cabo a lo largo del tiempo para aprender la cuestión enigma del chiste, sea cual sea el autor al que recurra, aunque me remonte al periodo fecundo. El periodo romántico no veo en verdad ninguno que haya reunido siquiera los elementos fundamentales, materiales del problema. Por ejemplo, vean en qué se detiene Freud. Por una parte dice en aquel tono imperioso suyo que tanto se aparta del tímido rubor habitual de los discursos científicos, solo es ingenio lo que yo reconozco como tal ingenio. Es lo que él llama la irreductible condicionalidad subjetiva del ingenio. Aquí el que habla es ciertamente el sujeto, dice Freud. Por otra parte, pone de relieve que tan pronto me hallo en posesión de algo que pertenece a la categoría del ingenio, solo tengo prisa de una cosa, y es de ponerlo a prueba en el otro, más aún, de transmitirle su contexto. Esta es incluso la condición para que pueda recoger todo el placer, y no me resultaría difícil mostrar en perspectiva el juego de espejos mediante el cual, cuando cuento una historia, si busco verdaderamente la culminación, el sosiego, la conformidad de mi placer en el consentimiento del otro,
permanece en el horizonte el hecho de que ese otro contará a su vez esa historia. Se la transmitirá a otros, y así sucesivamente. Sujetemos los dos extremos de la cadena. Por una parte, solo es ingenio lo que yo experimento en cuanto tal, pero por otra parte, en esto mi propio consentimiento no es en absoluto suficiente. El placer de la agudeza solo se consuma en el otro y por el otro, digamos, a condición de estar muy atentos a lo que decimos para no implicar ninguna simplificación en este término. Que el ingenio ha de ser comunicado, esto supone dejar en el término comunicación una abertura que no sabemos qué podrá colmarla. La observación de Freud nos pone, pues, frente a esta pregunta esencial que ya conocemos, la de saber qué es este otro que, de algún modo, es correlativo del sujeto. Aquí encontramos esta correlación afirmada en una verdadera necesidad inscrita en el fenómeno, pero la forma de esta relación del sujeto con el otro ya la conocemos, y ello tras haber insistido en la necesariedad con que nuestra reflexión nos propone el término de subjetividad. He hablado de esa especie de objeción que podría ocurrírseles a espíritus formados en una cierta disciplina, con el pretexto de que el psicoanálisis se presenta como ciencia, para introducir la exigencia de que sólo hablamos de cosas objetivables, a saber, aquellas cuya conformidad con la experiencia se pueda determinar por el solo hecho de hablar del sujeto. La experiencia se convertiría en algo subjetivo y no científico. Esto es implicar en el término sujeto una noción oportuna a cierto nivel, a saber, que el más acá del objeto, que permite darle su soporte y por otra parte está tanto más allá del objeto como detrás de él, nos presentaría una especie de substancia incognoscible, algo refractario a la objetivación, y para defenderse de ello contarían ustedes con el armamento de su educación, de su formación psicológica. Esto desemboca naturalmente en formas de objeción todavía mucho más vulgares. Me refiero a la identificación del término de lo subjetivo con los efectos deformantes del sentimiento en la experiencia de un otro. Y ello no sin introducir, por otra parte, no sé qué espejismo transparente que basaría el sujeto en una inmanencia de la conciencia misma, en la cual confían un tanto demasiado rápidamente para resumir el tema del cogito cartesiano. En resumen, toda una serie de enredos. Lo único que hacen es interponerse entre nosotros y lo que designamos cuando hacemos intervenir la subjetividad en nuestra experiencia. De nuestra experiencia de analista, la subjetividad es ineliminable. Su noción se afirma por una vía que pasa muy lejos de aquella otra en la que se le podrían levantar obstáculos. Para el analista, como para quien procede por la vía de un determinado diálogo, la subjetividad es aquello que ha de hacer entrar en sus cálculos cuando se enfrenta con ese otro que puede hacer entrar en los suyos su propio error, y no tratar de provocar este mismo error. He aquí una fórmula que les propongo, expresión con toda seguridad de algo sensible, y que la menor referencia a la partida de ajedrez, o incluso al juego de par o impar, basta para comprobar. De plantearse así sus términos, la subjetividad parece emerger. No es útil que repita aquí todo esto. Ya lo he subrayado en otra parte, en estado dual. Sin duda nos parece ver que su reflejo está en juego en lo que se produce en cuanto hay enfrentamiento o camuflaje en la lucha o en el pavoneo. En su día lo ilustré con ejemplos etológicos que no creo necesario volver a examinar aquí. La lucha interanimal, el pavoneo intersexual incluso nos presentan fenómenos de abordaje recíproco y de erección fascinatoria, en los cuales se manifiesta una especie de cooptación natural. Se observan así conductas con carácter recíproco y que convergen en el abrazo mutuo, por lo tanto de nivel motriz, que se suele llamar behaviorista. El aspecto del animal, que parece ejecutar una danza, resulta muy impresionante. Esto mismo es lo que, en este caso, introduce alguna ambigüedad en la noción de intrasubjetividad que, tras haber surgido un instante de la oposición entre los dos sujetos, por así decir, puede desvanecerse de nuevo por un esfuerzo de objetivación. La fascinación recíproca muy bien puede concebirse simplemente como sometida a la regulación de un ciclo distinguible en el proceso instintual que, tras un estadio apetitivo, permite alcanzar la consumación y realizar el fin buscado. Aquí podemos reducirlo todo a un mecanismo innato de relé, hasta confundirlo en la oscuridad general de la teleología viviente. Todo es muy distinto tan pronto introducimos en el problema resistencias cualesquiera
bajo la forma de una cadena significante. La cadena significante, en cuanto tal, introduce aquí una heterogeneidad esencial. Entiéndase, heterogeneidad acentuando el heteros, que significa inspirado en griego, y cuya acepción propia en latín es la del resto, el residuo. Apenas hacemos intervenir el significante cuando dos sujetos se dirigen el uno al otro y se relacionan el uno con el otro por intermedio de la cadena significante. Hay un resto, y entonces es cuando se instaura una subjetividad de otro orden, porque se refiere propiamente al lugar de la verdad. En consecuencia, mi conducta ya no es engañosa, sino provocativa. Al estar A incluido, hasta la mentira ha de apelar a la verdad, y la propia verdad puede parecer que no es del registro de la verdad. Acuérdense de este ejemplo. ¿Por qué me dices que vas a Cracovia si en verdad vas a Cracovia? Por eso la verdad puede necesitar de la mentira. Más adelante, cuando enseño mis cartas, mi buena fe me pone otra vez bajo la férula de la apreciación del otro. Porque él puede creer que sorprende mi juego cuando yo estoy precisamente mostrándoselo. También la discriminación de la bravata y el engaño están a merced de la mala fe del otro. Estas dimensiones esenciales se ponen de manifiesto en simples experiencias de la experiencia cotidiana. Sin embargo, aunque estén entretejidas en nuestra vida todos los días, seguimos tendiendo a eludirlas, mientras la experiencia analítica y la posición freudiana no nos muestren esta dimensión del significante operando ella sola autónomamente. Mientras no lo palpemos, mientras no nos demos cuenta, indefectiblemente creemos que el significante está ahí al servicio de los desahogos de la conciencia. Todo el pensamiento freudiano está impregnado de la heterogeneidad de la función significante, o sea, el carácter radical de la relación del sujeto con el otro en tanto que habla. Ahora bien, esta relación estuvo enmascarada hasta Freud porque dábamos por sentado que el sujeto habla, por así decirlo, según su conciencia, buena o mala, que nunca habla sin determinada intención de significación y que dicha intención está detrás de su mentira o de su sinceridad, no importa, pero esta intención es igualmente irrisoria. Quiera el sujeto mentir o decir la verdad, pues no se engaña menos en su esfuerzo por confesar que en su esfuerzo por engañar. La intención se confundía hasta ahora con la dimensión de la conciencia, porque parecía que la conciencia era inherente a lo que el sujeto tenía que decir en cuanto a significación. Lo menos que se ha considerado aseverable hasta este momento es que el sujeto siempre tenía una significación que decir, y que por esta razón la dimensión de la conciencia le era inerte. Las objeciones al tema del inconsciente siempre han encontrado aquí su razón última. ¿Cómo prever antes de Freud la existencia de los Traumgedanken, de los pensamientos del sueño tales como él nos lo presenta? Que la intuición corriente aprehende como pensamientos que no son pensamientos. Por eso ahora es necesario proceder a un verdadero exorcismo del tema del pensamiento. Si el tema del cogito cartesiano conserva sin duda toda su fuerza, su nocividad, por así decirlo, se debe en este caso a que siempre está manipulado. Este pienso, luego soy, es difícil captarlo en lo más extremo de su dinamismo. Y quizá por otra parte no es sino una ocurrencia, pero dejémoslo en su propio plano, porque no estamos poniendo de manifiesto las relaciones de la filosofía con la agudeza. El cogito cartesiano no se experimenta efectivamente en la conciencia de cada uno de nosotros como un pienso luego soy, sino como un soy como pienso, lo cual supone naturalmente detrás un pienso como respiro. Para ello basta con tener una mínima experiencia reflexiva de lo que sostiene la actividad mental de quienes nos rodean. Como somos sabios, hablemos de quienes se afanan en las grandes obras científicas. Enseguida podemos vislumbrar que por término medio no hay, sin duda, muchos más pensamientos en acción en el conjunto de su cuerpo cogitante que en el de cualquier industriosa mujer de la limpieza entregada a las necesidades más inmediatas de la existencia. La dimensión del pensamiento no tiene en sí nada que ver con la importancia del discurso desplazado. Es más, cuanto más coherente y consistente es dicho discurso, tanto más parece prestarse a todas las formas de la ausencia de lo que puede ser razonablemente definido como una pregunta planteada por el sujeto a su existencia como sujeto. A fin de cuentas, nos enfrentamos otra vez con lo mismo, que en nosotros un sujeto piensa.
y piensa de acuerdo con leyes que resultan ser las mismas que las de la organización de la cadena significante. Este significante en acción se llama en nosotros el inconsciente. Freud así lo designa, y está tan originalizado, tan separado de todo lo que es ejercicio de la tendencia, que Freud nos repite de mil formas que se trata de otra escena psíquica. El término se repite constantemente en la Traumdeutung. En realidad este término lo toma Freud de Fechner, y ya tuvo ocasión de subrayar la singularidad del contexto fechneriano, que está lejos de reducirse a la observación del paralelismo psicofísico, ni siquiera a las extrañas extrapolaciones a las que se entregó debido a la existencia, por él afirmada, del dominio de la conciencia. El término otra escena psíquica, que Freud toma prestado de su lectura profunda de Fechner, él siempre lo pone en correlación con la estricta heterogeneidad de las leyes relativas al inconsciente con respecto a todo lo que se puede relacionar con el dominio del preconsciente, es decir, con el dominio de lo comprensible, de la significación. El otro en cuestión, que Freud llama también referencia de la escena psíquica, a propósito de la agudeza, por este es por lo que hoy hemos de preguntarnos, ese que Freud nos introduce una y otra vez a propósito de las vías y el procedimiento mismo del chiste. Para nosotros no hay, advierte, posibilidad de emergencia de chiste sin una cierta sorpresa. Es todavía más contundente en alemán. Symbole Wirkung auf den Horror nur selbst außen, wenn ihr ist am Himmel Überschanung endres. Podemos traducir, solo manifiesta su pleno efecto en el oyente cuando es nuevo para él, cuando se le presenta como una sorpresa. Ha de haber algo que haga que el sujeto sea ajeno al contenido inmediato de la frase, y ello se presenta a veces por medio del sinsentido aparente. Se trata del sinsentido con respecto a la significación, que por un momento te hace decir, no entiendo, estoy desorientado, esta frase no tiene un verdadero contenido, señal de la ruptura del asentimiento del sujeto con respecto a lo que asume. Esta es la primera etapa, nos dice Freud, de la preparación natural del chiste, que constituirá a continuación para el sujeto una especie de generador de placer, de placerógeno. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué orden del otro es el que se invoca en el sujeto? Como además hay en el sujeto algo inmediato, a lo que se le da la vuelta por medio del chiste, la técnica de este movimiento giratorio ha de darnos información sobre cuál es el modo del otro que se ha de alcanzar en el sujeto. En esto nos vamos a detener hoy. Hasta ahora solo me he referido a historietas relatadas por el propio Freud, o casi. A continuación introduciré una de otra procedencia. Tampoco es especialmente selecta. Cuando resolví abordar este año ante ustedes la cuestión del witz o del wit, inicié una pequeña investigación. No tiene nada de sorprendente que empezara preguntándole a un poeta. Es un poeta que introduce, tanto en su prosa como en sus formas más poéticas, la dimensión de un ingenio especialmente danzarín que habita su obra, y lo hace intervenir incluso cuando, si se tercia, habla de matemáticas, porque es también un matemático. Acabo de referirme a Raymond Queneau. Cuando intercambiábamos en relación con todo esto las primeras frases, me contó una historieta. No sucede solo en el interior de la experiencia psicoanalítica que las cosas te vengan como anillo al dedo. Cuando resulta que me había pasado todo un año hablándoles de la función significante del caballo, he aquí el caballo entrando de nuevo de una forma bien extraña en nuestro campo de atención. La historieta que me contó que no la conocen ustedes. La tomó como ejemplo de las que se pueden llamar historias largas, opuestas a las historias cortas. Ciertamente se trata de una primerísima clasificación. La concisión, dice en alguna parte Jean-Paul Ricoeur, citado por Freud, es el cuerpo y el alma del ingenio, a lo cual se puede añadir la frase de Hamlet, que dice que si la concisión es el alma del ingenio, la prolijidad no es menos su cuerpo y su aderezo. Las dos cosas son ciertas. Ambos autores sabían de qué hablaban. Ya verán ustedes si el término historia larga conviene en este caso, porque la agudeza se produce en un lugar determinado. He aquí la historia. Es una historia de examen, de bachillerato. Si les parece, hay un candidato y un examinador. Hábleme, dice el examinador, de la batalla de Marengo.
El candidato se detiene un instante con aire soñador. ¿La batalla de Marengo? Muertos, es horroroso, heridos, qué espanto. Pero, dice el examinador, ¿no podría decirme sobre esta batalla algo más concreto? El candidato reflexiona un momento y luego responde: un caballo levantado sobre las patas traseras, relinchando. El examinador, sorprendido, quiere sondearlo un poco más y le dice: caballero, en este caso, ¿quiere hablarme de la batalla de Fontenoy? La batalla de Fontenoy, muertos por todas partes, heridos, muchísimos, un horror. El examinador interesado dice: pero oiga, ¿podría darme alguna indicación más concreta sobre esta batalla de Fontenoy? Dice el candidato: un caballo levantado sobre las patas traseras, relinchando. El examinador, para maniobrar, le pide al candidato que le hable de la batalla de Trafalgar. Este responde: muertos, un montón de cadáveres, heridos, a centenares. Pero en fin, señor, ¿no puede decirme nada más concreto sobre esta batalla? Un caballo. Usted perdone, he de advertirle que la batalla de Trafalgar es una batalla naval. Dice el candidato. Atrás, caballo, atrás. El valor de esta historieta es, a mi modo de ver, que permite descomponer, creo, lo que ocurre en la agudeza. En mi opinión, todo el carácter ingenioso de la historieta se encuentra en su remate. La historia en sí misma no tiene ninguna razón para acabarse. Si está constituida simplemente por esa especie de juego o de lidia en la que se oponen los dos interlocutores, y por otra parte, por mucho que puedas hacerla durar, el efecto se produce inmediatamente, antes de ese remate. Es una historia que nos hace reír porque es cómica. No quiero entrar siquiera en la cuestión de lo cómico, de tantas enormidades y cosas particulares oscuras que se han proferido al respecto. Desde que el señor Bergson escribió un libro sobre la risa, del cual solo se puede decir que es ilegible. ¿En qué consiste eso de lo cómico? De momento limitémonos a decir que está vinculado a una situación dual. Si se desarrolla esa lidia en la que obviamente las armas son radicalmente distintas y se engendra algo que tiende a provocar en nosotros lo que se llama una gran diversión, es en la medida en que el candidato está frente al examinador. ¿Es la ignorancia del sujeto lo que nos da risa? No estoy seguro. Evidentemente que plantee esas verdades básicas sobre lo que se puede llamar una batalla, que nunca se mencionan, al menos cuando se está en un examen de historia, merecería nuestra atención por un instante. Pero no podemos dedicarnos a esto porque nos llevaría a cuestiones relativas a la naturaleza de lo cómico, y no sé si tendríamos oportunidad de abordarla, salvo para completar el examen del libro de Freud. Este libro se termina en efecto con un capítulo sobre lo cómico en el que sorprende ver a Freud, de pronto, muchos pies por debajo de su perspicacia habitual, hasta tal punto que la cuestión es más bien saber por qué no dice más que el peor autor centrado en la noción más elemental de lo cómico, por qué, en cierto modo, se negó a hacer algo más. Esto nos llevará a ser más indulgentes, sin duda, con nuestros colegas psicoanalistas, que carecen también ellos del menor sentido de lo cómico. Tanto es así que éste parece estar excluido del ejercicio de la profesión. Si con esta historieta participamos de un efecto intensamente cómico, lo cómico concierne a la parte preparatoria sobre las batallas. Sobre este trasfondo se asesta el golpe final, que la convierte en una historia ingeniosa, hablando con propiedad. Les ruego que observen lo siguiente, aunque no sean tan sensibles. Algunos de ustedes a lo que constituye la chispa de esta historia se ocultan ahí, reside en un punto, a saber, en esa súbita salida de los límites del esquema cuando el candidato hace algo que resulta casi inverosímil. Sí, por un instante seguimos la línea de situar esta historia dentro de una realidad vivida cualquiera. De pronto el sujeto parece alzarse y tirar de unas riendas. Esta imagen adquiere ahí, en un relámpago, un valor casi fóbico. Ese instante es en todo caso homogéneo. Nos parece a lo que se puede decir de diversas experiencias infantiles que van desde la fobia hasta toda clase de excesos de la vida imaginaria, y que penetramos, por otra parte, con tantas dificultades.
No es tan infrecuente que veamos registrada en la anamnesis de la vida de un sujeto la atracción por un caballo enorme, la imagen de ese mismo caballo, descendiendo de los tapices, la entrada de ese caballo en un dormitorio donde el sujeto se encuentra con 50 compañeros. Este clímax nos hace participar, pues, de la súbita emergencia del fantasma significante del caballo en esta historia. Esta historieta, llámenla como quieran, chusca o poética, pero merece sin duda el nombre de ingeniosa. Sí, como dice Freud, la soberanía en la materia la tienen ustedes. Al mismo tiempo podemos calificarla perfectamente de historia graciosa. Con todo, el hecho de que converja por su contenido hacia una imagen emparentada con una forma constatada, identificada a nivel de los fenómenos del inconsciente, no es nada que deba sorprendernos. Por otra parte, eso es lo que le da valor a la historia, lo que hace que su aspecto sea tan nítido. ¿Significa esto que sea suficiente para convertirla en agudeza? He aquí, pues, descompuestos estos dos tiempos, que yo llamaría su preparación y el remate final. ¿Lo dejaremos aquí? Podríamos dejarlo aquí en el nivel de lo que se puede llamar el análisis freudiano de Witz. Cualquier otra historieta tampoco plantearía mayores dificultades, creo, para poner de relieve estos dos tiempos, estos aspectos del fenómeno, pero aquí están particularmente despejados. Lo que constituye el carácter no simplemente poético o chusco de la cosa, sino propiamente ingenioso, sigue precisamente el camino retrógrado o retroactivo de lo que nosotros designamos en nuestro esquema con el paso de sentido. Es que, por muy huidizo, inaprensible que sea el remate de la historia, aún así se dirige hacia algo. Articularlo es, sin duda, forzar un poco las cosas. Pero aún así, para mostrar en qué dirección va, debo hacerlo, la particularidad a la que el sujeto vuelve con una insistencia que podría, en otro contexto, no ser ya ingenio, sino humor. A saber, ese caballo levantado sobre las patas traseras y relinchando. En efecto, ahí está tal vez verdaderamente la sal de la historieta. De toda la historia que hemos incorporado, nuestra experiencia, nuestra formación, nuestra experiencia, nuestra cultura, digamos que esta es la imagen más esencial. No podemos dar 3 pasos en un museo, contemplar cuadros de batalla sin ver ese caballo levantado sobre las patas traseras y relinchando. El caballo entró en la historia de la guerra con cierto estrépito. Constituye un hito en el momento en que hubo gente capaz de montar ese animal. En su época ello supuso, con la llegada de los aqueos montados a caballo, un progreso verdadero y enorme. Aquella gente tenía de repente una superioridad táctica extraordinaria con respecto al caballo enganchado a carros, hasta la guerra de 1914, cuando el caballo desaparece detrás de otros instrumentos que lo dejaron prácticamente sin uso. Así, desde la época aquea hasta la guerra de 1914, el caballo fue algo absolutamente esencial en ese comercio interhumano llamado la guerra. Que por esa razón haya sido la imagen central de ciertas concepciones de la historia que podemos reunir bajo la rúbrica de la historia-batalla, es un fenómeno cuyo carácter significante, decantado a medida que progresaba la disciplina histórica, estamos bastante predispuestos a reconocer una vez caducado aquel periodo. A fin de cuentas, toda una historia se resume en esta imagen que nos parece fútil a la luz de esa historieta divertida. La indicación de sentido que contiene es que, después de todo, no hay tanta necesidad de atormentarse por la batalla, ni de Marengo, ni de Fontenoy, tal vez con algo más de justicia a propósito de la de Trafalgar. Por supuesto, todo esto no se encuentra en la historieta. No se trata de extraer de ella ninguna sabiduría sobre la enseñanza de la historia. Pero aún sin enseñar, indica que el paso de sentido va en el sentido de una reducción del valor de un exorcismo del elemento fascinante. ¿En qué sentido actúa esta historieta? ¿Y en qué sentido nos satisface, nos agrada? La introducción del significante en nuestras significaciones deja un margen por el que nos convertimos en sus siervos. Algo se nos escapa más allá de los enlaces que la cadena significante mantiene por nosotros. El solo hecho de que la monodia repetida desde el principio de la historieta, o sea, muertos, heridos, nos haga reír, indica suficientemente hasta qué punto nos es negado el acceso a la realidad desde que penetramos en ella por el rodeo del significante.
En esta ocasión, esta historieta nos servirá simplemente como una referencia. Freud subraya que cuando se trata de la transmisión del chiste y de la satisfacción que puede aportar, siempre hay en juego tres personas. Si lo cómico puede conformarse con un juego de a dos, en el chiste hay tres. El otro, que es el segundo, está situado en lugares distintos. A veces en la historieta es el segundo, sin que se sepa, ni haga falta saberlo. Si es el escolar o el examinador, también son ustedes cuando yo se las cuento. En efecto, durante la primera parte es preciso que se dejen ustedes embaucar un poco. La historieta excita de entrada sus simpatías diversas, ya sea por el candidato, ya sea por el examinador, y los fascina o los coloca en una actitud de oposición. Aunque a decir verdad, en esta historia lo que se busca no es tanto nuestra oposición como atraparnos de algún modo en el juego en el que el candidato se enfrenta con el examinador, y éste va a sorprenderlo. El mismo juego se esboza similarmente en historietas tendenciosas de otro tipo, atrevidas o sexuales. De hecho, no se trata tanto de socavar la resistencia o la repugnancia que puedan experimentar como, por el contrario, de empezar a ponerla en acción. Lejos de apagar las objeciones que pueda haber en ustedes, si una buena historieta va a ser subida de tono, algo les indicará ya al principio que vamos a situarnos en ese terreno. Entonces ustedes se preparan, ya sea a consentir, ya sea a resistir, pero con toda seguridad algo en ustedes se sitúa en el plano dual. Así, aquí, se dejan ustedes atrapar en el lado prestigioso y pavoneo anunciados por el registro y el orden de la historieta. Por supuesto, eso inesperado que sobrevive en el final se sitúa también en el plano del lenguaje. El aspecto juego de palabras es llevado aquí mucho más lejos. Incluso es tan descompuesto que vemos por una parte un significante puro, el caballo en este caso, y por otra parte el elemento juego de significantes, presentado en forma de un cliché mucho más difícil de encontrar. Pero evidentemente en la historieta no hay más que esto. Lo que le sorprende es el equívoco fundamental, el paso de un sentido al otro por medio de un soporte significante, como le indican suficientemente los ejemplos que he dado con anterioridad. Aquí hay un agujero que les hace alcanzar la etapa en la cual es como chiste, como les sorprende lo que se les comunica. Por regla general, siempre te dan un lugar distinto del primero a donde su atención ha sido atraída para engañarla, o tu asentimiento, o tu oposición, y ello cualesquiera que sean los efectos que estén en juego, efectos de sinsentido, efectos de comicidad, efectos de participación pícara en una narración sexualmente excitante. Digamos que ese juego dual es tan solo una preparación que permite la distribución de dos polos opuestos, de los que siempre tienen de imaginaria, de reflejada, de simpatizante, la comunicación, la intervención de una cierta tendencia en la que el sujeto es la segunda persona. Esto es solo el soporte de la historieta. Igualmente, todo lo que atrae la atención del sujeto, todo lo que se despierta en el plano de su conciencia, es solo la base destinada a permitir pasar a otro plano que se presenta siempre como más o menos enigmático. Aquí surge la sorpresa, y por eso entonces nos encontramos en el nivel del inconsciente. Si se trata de algo siempre vinculado al mecanismo del lenguaje, en un plano en el que el otro busca y es buscado, en el que se encuentra al otro, en el que se apunta al otro, en el que el otro es tocado en la agudeza, ¿cómo definir, pues, a este otro? Detengámonos un instante en nuestro esquema para decir cosas muy simples y verdades primordiales. Podemos hacer de este esquema una parrilla o una trama donde localizar esencialmente los elementos propiamente significantes, cuando tomamos los diversos modos o formas a partir de las cuales establecer clasificaciones de la agudeza. Llegamos a enumeraciones como esta: el juego de palabras, el retruécano propiamente dicho, el juego de palabras por transposición o desplazamiento de sentido, la agudeza por transposición o desplazamiento de sentido, la agudeza por una pequeña modificación en una palabra que basta para iluminar algo y hacer surgir una dimensión inesperada. Sean cuales sean los elementos clasificatorios elegidos, tendemos a reducirlos con Freud a términos que se inscriben en el registro del significante. Imaginemos en consecuencia una máquina. La máquina está situada en algún lugar en A o en M. Recibe datos que le vienen de los dos lados.
Es capaz de descomponer las vías de acceso por las que se realizan tanto la formación del término familionaria como el paso del becerro de oro al ternero de carnicería. Supongámosla lo suficientemente compleja como para analizar exhaustivamente los elementos del significante. ¿Será acaso capaz de acusar el golpe y autentificar una ocurrencia en cuanto tal, de calcular y responder esto es una agudeza? Es decir, de ratificar el mensaje con respecto al código de la forma conveniente para que estemos dentro de los límites, cuando menos posibles, de lo que se llama agudeza. Esta imaginación se presenta aquí tan solo a título puramente humorístico. No hay más que hablar. Cae por su peso. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Basta con decir que necesitamos tener delante a otro hombre? Puede ser obvio y nos pondría muy contentos. Decir esto se corresponde más o menos en conjunto con la experiencia. Pero como para nosotros existe el inconsciente con su enigma, un hombre es una respuesta que hemos de descomponer. Empezaremos diciendo que necesitamos tener delante a un sujeto real. En efecto, es en el sentido, en la dirección de sentido, donde juega su papel el chiste. Ahora bien, este sentido, como lo hemos indicado ya, solo se puede concebir con respecto a la interacción entre un significante y una necesidad. Así pues, la ausencia de la dimensión de la necesidad para una máquina constituye una objeción y un obstáculo para que pueda ratificar como quiera que sea el chiste. Podemos decir, sin embargo, que este sujeto real ha de tener necesidades homogéneas a las nuestras. No está forzosamente indicado plantear esta exigencia desde el comienzo de nuestro recorrido. En efecto, la necesidad no está indicada en ninguna parte en la agudeza. Por el contrario, la agudeza señala la distancia existente entre la necesidad y lo que se pone en juego en un discurso. Lo articulado en un discurso nos lleva, por este mismo hecho, a una serie de reacciones que se encuentran a una distancia infinita con respecto a lo que es, hablando con propiedad, la necesidad. Tenemos pues aquí una primera definición. Es preciso que ese sujeto sea un sujeto real. Dios, animal u hombre, no tenemos ni idea. Lo que digo es tan cierto que las historias sobrenaturales que no sin motivo existen en el folclore humano no excluyen en absoluto que pueda practicarse la agudeza con hada o con diablo, o sea, un sujeto planteado con relaciones del todo distintas en su real de las que precisan las necesidades humanas. Sin duda me dirán ustedes que esos seres verbales de pensamiento están a pesar de todo más o menos entretejidos de imágenes humanas. No discrepo, y de eso se trata precisamente. En efecto, no encontramos entre los dos términos siguientes, en primer lugar, que tengamos ahí a un sujeto real, es decir, un viviente. Por otra parte, que este viviente entienda el lenguaje y más aún posea un stock de lo que se intercambia verbalmente, usos, empleos, locuciones, términos, sin lo cual no habría la menor forma de entrar en comunicación con él a través del lenguaje. ¿Qué es lo que la agudeza nos sugiere y en cierta forma nos hace palpar? Recordemos que las imágenes se presentan en la economía humana en un estado de desconexión, con una aparente libertad entre ellas que permite toda clase de coalescencias, esos intercambios, esas condensaciones, esos desplazamientos, esa charlatanería que vemos en la base de tantas manifestaciones que constituyen al mismo tiempo la riqueza y la heterogeneidad del mundo humano con respecto a lo real biológico. En la perspectiva analítica, a menudo inscribimos esta libertad de las imágenes en un sistema de referencia que nos conduce a considerarla como condicionada por una cierta lesión primordial de la interrelación entre el hombre y su entorno, que tratamos de designar en la prematuración del nacimiento, debido a la cual es a través de la imagen del otro como el hombre encuentra la unificación de sus movimientos, incluso los más elementales. Sea este o sea otro el punto de partida, lo cierto es que dichas imágenes, en su estado de anarquía característico en el orden humano, en la especie humana, son actuadas, tomadas, utilizadas por la manipulación significante. Así es como se introducen en lo que está en juego en la agudeza. Lo que está en juego en la agudeza son esas imágenes en la medida en que se han convertido en elementos significantes más o menos usuales y más o menos admitidos en lo que he llamado el tesoro metonímico. Este tesoro lo tiene el otro.
Se supone que él conoce la multiplicidad de las combinaciones significantes, todas ellas, por otra parte, completamente abreviadas, erididas, digamos incluso purificadas en cuanto a la significación. Todas las implicaciones metafóricas están ya amontonadas y comprimidas en el lenguaje. Se trata de todo lo que el lenguaje lleva consigo, que se manifiesta en los tiempos de creación significativa y está ya ahí, en estado no activo, latente. Esto es lo que invoco en la agudeza. Esto es lo que trato de despertar en el otro y le confío en cierto modo su sostén. En suma, solo me dirijo a él en tanto que lo que hago intervenir en mi ocurrencia lo supongo ya en reposo en él. Tomemos uno de los ejemplos de Freud. Se trata del chiste de un espíritu agudo, célebre en la sociedad de Viena, a propósito de un mal escritor que inunda los periódicos con sus producciones ociosas e interminables sobre Napoleón y los napoleónidas. Como este escritor tiene una particularidad física, la de ser pelirrojo, el espíritu agudo le endosa la expresión rotefadian, lo cual significa que es pelirrojo y dice sandeces. Rouquin filandró, lo tradujeron al francés. La sal de esta historia es la referencia al hilo rojo, Rotterfaden, metáfora en sí misma poética que, como ustedes saben, Gott tomó de una práctica de la marina inglesa. En efecto, ese hilo rojo permite reconocer el menor cabo de cuerda, aunque haya sido robado, sobre todo si ha sido robado de las naves de Su Majestad Británica, en la época en que la marina de vela hacía un gran uso de cuerdas. El hilo rojo autentifica de forma indudable la propiedad del material. Esta metáfora es ciertamente más célebre para los sujetos germanófonos de lo que puede hacerlo para nosotros, pero supongo que ha llegado a oídos de bastantes, al menos por esa cita de un pasaje de las afinidades selectivas, y quizás incluso sin saberlo. En el juego entre el hilo rojo y el personaje pesado que dice sandeces es donde se aloja esta réplica tan del estilo de la época, que posiblemente hizo reír mucho en un momento determinado y en un contexto determinado, que se llamará con o sin razón cultural. Esto es lo que hace que algo se considere una buena pulia, una ocurrencia. A eso voy ahora. Freud nos dice en este caso que el amparo de la agudeza se ha conseguido satisfacer algo, que es la tendencia agresiva del sujeto. Si no, esta no se manifestaría. No estaría permitido hablar tan groseramente de un colega literato. La cosa solo es posible al amparo de la agudeza. No es más que uno de los aspectos de la cuestión, pero está claro que hay una gran diferencia entre proferir pura y simplemente una injuria y expresarse en este registro, porque expresarse en este registro es apelar en el otro a toda clase de cosas que se supone pertenecen a su propia costumbre, a su código más corriente. Para darles una perspectiva al respecto, he tomado este ejemplo, extraído de un momento especial de la historia de la sociedad de Viena. En este contexto, la referencia al hilo rojo goetiano es en efecto inmediatamente accesible a todo el mundo y hasta cierto punto halaga en cada cual su deseo de reconocimiento al ofrecerse como un símbolo común de todos conocido. Todavía hay otra cosa indicada en la dirección de este chiste, que no solo pone en tela de juicio al personaje ridiculizado, sino también un valor muy particular de tipo cultural. Como destaca Freud, el ensayista, que toma la historia desde el punto de vista anecdótico, tiene la costumbre de introducir temas de fondo en los que se manifiestan en exceso la insuficiencia del autor, la pobreza de sus categorías e incluso la fatiga de su pluma. En suma, lo que en este caso está en el punto de mira es todo un estilo embarullado en el límite de la historia, cuyas producciones atestan las revistas de la época. Sin duda esta dirección, bastante caracterizada en este chiste, no se consuma, no encuentra su final, pero sin embargo es lo que le da al chiste su fuerza y su valor. Así podemos decir que, lejos de que el sujeto que está delante deba ser un viviente real, ese otro es esencialmente un lugar simbólico. El otro es precisamente el lugar del tesoro, digamos, de aquellas frases, incluso de aquellos prejuicios en los cuales la agudeza no puede cobrar valor y fuerza. Pero observemos al mismo tiempo que en él no se busca nada,
sea lo que sea, que destaque precisamente en cuanto a significación. Por el contrario, este tesoro común de categorías presenta un carácter que podemos llamar abstracto. Me refiero muy en concreto al elemento de transmisión que hace que haya algo, en cierto modo, supraindividual y vinculado a través de una comunidad absolutamente innegable con todo lo que se estaba preparando desde el origen de la cultura. Eso a lo que uno se dirige cuando apunta al sujeto en el nivel de los equívocos del significante. Tiene, por decirlo así, un carácter singularmente inmortal. Este es verdaderamente el otro extremo de la cuestión. La cuestión de saber quién es el otro se plantea entre dos polos. Este otro necesitamos que sea bien real, que sea un ser vivo, de carne, aunque mi provocación no se dirige de todas formas a su carne, pero por otra parte tiene también algo casi anónimo, presente en eso a lo que recurro para alcanzarlo y para suscitar su placer y al mismo tiempo el mío. ¿Cuál es el resorte que está entre los dos, entre este real y este simbólico? Es la función del otro. Eso es lo que, hablando con propiedad, se pone en juego. Indudablemente, ya he dicho lo bastante al respecto para establecer que este otro es, desde luego, el otro en cuanto lugar del significante. Pero de este lugar del significante solo hago surgir una dirección de sentido, un paso de sentido, donde se encuentra verdaderamente y en último término su resorte activo. Podemos decir que aquí la agudeza se presenta como una posada española, o más exactamente es todo lo contrario, porque en una posada española se tiene que traer uno la comida, solo hay vino, mientras que en este caso soy yo quien ha de traer el vino de la palabra, porque ahí no lo encontraría, aunque consumiera, imagen más o menos bufa y cómica, a mi adversario. El vino de la palabra está siempre presente en todo lo que digo. Habitualmente la agudeza está ahí, ambiental, en todo lo que cuento apenas hablo, pues por fuerza hablo en el doble registro de la metonimia y de la metáfora. El poco sentido y el paso de sentido están entrecruzándose constantemente, a la manera en que se cruzan y descruzan aquellas 1000 lanzaderas, de las que habla Freud en la Traumdeutung. Pero habitualmente el vino de la palabra se derrama en la arena. Lo que se produce entre el yo y el otro en la agudeza es como una comunión muy especial entre el poco sentido y el paso de sentido. Esta comunión es sin duda más específicamente humanizante que ninguna otra, pero si es humanizante es precisamente porque partimos de un nivel que, por ambas partes, es muy inhumano. Si invito al otro a dicha comunión es porque tengo tantas más necesidad de su concurso cuanto que él mismo es su cáliz o su grial. Este grial está vacío. Puedo decir que no me dirijo en el otro a nada que esté especificado, a nada que nos una en una comunión, sea cual sea, debida a una conformidad cualquiera de deseo o de juicio. Es únicamente una forma. ¿Qué es lo que constituye esta forma? Algo que siempre está presente a propósito de la agudeza y que en Freud se llama las inhibiciones. No en vano en la preparación de mi ocurrencia evoco algo que tiene el otro a solidificarlo en una cierta dirección. Esto es solo un caparazón todavía con respecto a algo más profundo, vinculado con el stock de las metonimias, sin el cual no puedo comunicarle absolutamente nada al otro en este ámbito. En otras palabras, para que mi ocurrencia haga reír al otro, ha de ser, como lo dice en algún lugar Bergson, y es lo único bueno que hay en la risa de la parroquia. ¿Qué quiere decir esto? El propio término de parroquia no nos será de poca ayuda para progresar en la comprensión de lo que está en juego. No sé si conocen ustedes el origen de la palabra parroquia. Resulta muy singular, pero desde que los etimólogos se han dedicado a ello, nunca han podido saber por qué milagro algo que al comienzo era parodia, es decir, la gente que no es de la casa, me refiero a la casa de la tierra, que son de otro mundo, cuya raíz se encuentra en otro mundo, en concreto los cristianos, pues el término apareció con el cristianismo, llegó, por así decirlo, a metaforizarse con otro término que inscribió su elemento significante en un qui, presente también en la parroquia italiana, a saber, en griego, es decir, el proveedor, el intendente, a quien los funcionarios del imperio sabían que debían dirigirse para obtener
más o menos cuanto un funcionario del imperio podía desear, y en los benditos tiempos de la paz romana eso podía llegar muy lejos. Estamos pues en el nivel designado por este término ambiguo de la parroquia, que pone perfectamente de relieve lo limitado del campo donde actúa una ocurrencia. Ustedes ya ven que todas las ocurrencias no producen el mismo efecto en todas partes ni en todo momento, porque la del hilo rojo les produce poco efecto en comparación con la historieta del candidato de hace un rato. Tal como están ustedes constituidos aquí en cuanto público, era muy natural que algo tan de la parroquia como el bachillerato o cualquier otro examen fuese apropiado para servir de contenido a lo que se debía transmitir, a saber, una dirección de sentido. Sin duda, como no alcanza ninguno esta dirección, es tan solo la distancia que siempre queda entre todo sentido realizado y lo que podría llamar un ideal sentido pleno. Añadiré un juego de palabras más. La forma en que se constituye este otro en la agudeza la conocemos por el uso que de ella hace Freud con el nombre de censura, y que recae en el sentido. El otro se constituye como un filtro que pone orden y obstáculos a lo que puede ser admitido o simplemente oído. Hay cosas que no se pueden oír o que habitualmente ya no se oye. Y el chiste trata de hacer que se oigan en alguna parte, como un eco. Para hacerlas oír como un eco, se sirve precisamente de lo que las obstaculiza a modo de una especie de concavidad reflectora. A esta misma metáfora habíamos llegado hace un rato, con algo en el interior que se resiste, algo hecho enteramente de una serie de cristalizaciones imaginarias en el sujeto. No nos sorprende ver que esto se produce en este plano, el otro con minúscula. Para llamar las cosas por su nombre, participa en la posibilidad de la agudeza, pero es en el interior de la resistencia del sujeto que por una vez, y esto es para nosotros muy instructivo, trato más bien de suscitar, donde se hará oír algo que retumba mucho más lejos y hace que el chiste resuene directamente en el inconsciente. 11 de diciembre de 1957.